Humash para el día viernes, Parashat Yitro. Hoy vamos a leer acerca de los 10 mandamientos y unos versículos antes vemos la última advertencia y la preparación para esa gran revelación en Sinai. Vayered Hashem al har Sinai, el Rosh Har, Vayikra Hashem le Moshe, el Rosh Har, Vayal Moshe. Y Hashem descendió sobre la montaña del Sinai, sobre la cima de la montaña, y Hashem llamó a Moshe a la cima del montaña, y Moshe ascendió. Rashi dice así: el Eterno descendió sobre la montaña del Sinai. Podrías pensar que Hashem literalmente bajó, pero tenemos otro versículo que dice que Hashem habló desde el cielo. Entonces, ¿cómo es que él bajó y también estuvo desde el cielo? Entonces dice, esto nos enseña que Hashem inclinó los cielos superiores e inferiores y los extendió sobre la montaña como una sábana sobre una cama, y el trono de gloria descendió sobre ellos. Entonces Hashem está preparando el momento de empezar a hablarle al pueblo judío. Vayomer Hashem el Moshe. Y Hashem le dijo a Moshe: Reid ha'ed ba'am, desciende y advierte al pueblo. Pen yehersu el Hashem lirot v'nafal mimenu rav. No sea que se desbanden hacia el Eterno para ver y caigan muchos de ellos. En otras palabras, aquí había una formación muy particular, como vamos a ver. Es como si hubiese como un red, ¿no? Que cada persona tenía su posición exacta donde tenía que estar durante la revelación en Sinai. Entonces el pueblo estaba en su sitio y que no deben romper esa formación que ellos tienen, deben quedarse exactamente donde están. Y vegam hakohanim nigashim el Hashem yitkadashu pen yifrotz bahem Hashem. Y también los kohanim, en este caso no eran todavía los kohanim de después, los primogénitos, porque al principio la función del kohen, del sacerdote, era entregado a todos los primogénitos de cada familia. No fue sino después, cuando pecaron en el becerro de oro, que se quitó de los primogénitos y se entregó al tribu de Leví, y Aharón HaKohen se convirtió, digamos, en el primer Kohen y su descendencia. Pero aquí todavía Kohanim significa los primogénitos. Ellos, siendo de que ellos tienen un servicio y un nivel espiritual mayor, ellos sí podían acercarse un poquito más, pero también tienen que cuidar de no acercarse más de su límite. Vayomer Moshe el Hashem lo yuchal ha'am la'alot el har Sinai, ki ata ha'edota banu lemor hagbel et ha'har v'kidashto. Entonces Moshe le responde a Hashem, pero ya le dije esto. Hashem ya le había dicho a Moshe que le advierta acerca de, en el momento de la preparación, que no se acerca a la montaña. Y Moshe dice, no pueden acercarse porque ya yo los advertí. Y Hashem le respondió, no importa. Igual hay que decirle, porque tenemos una norma. Tienes que advertir a la persona previo al evento y también debes volver a recordarles en el momento. Eso también es en la vida así. La gente muchas veces le dice a otro, ya te dije, pero en el momento hay que recordar otra vez. Eso fue lo que Hashem le enseñó a Moshe. Está bien, yo sé que le dijiste, y usted que están en posición, pero ahora que va a ocurrir el evento en sí, tiene que volver a decirlo otra vez.
Vayomer elav Hashem lech red ve'alita ata ve'aron imach ve'kohanim ve'ha'am al yehersu la'alot el Hashem pen yifratz bam. Hashem dijo, no, ve y desciende y luego subirás tú y Aarón contigo y los Kohanim para que el pueblo no se desbande para ascender al Eterno, no sea que él irrumpa en ellos. Dice Rashi, lech red, y esto es lo que acabamos de decir, que adviérteles por segunda vez, porque hay que advertirlo antes y en el momento. Y aquí también vemos que habían diferentes niveles. Moshe subió completamente a la montaña, Aarón empezó a subir, pero hasta cierto punto. Los Kohanim, digamos, los primogénitos hasta su punto y el pueblo en su punto. Todo esto creó, digamos, el sistema a través del cual Hashem iba a revelarse al pueblo. Vayered Moshe el Ha'am vayomer alehem. Moshe descendió al pueblo y les dijo la advertencia que Hashem le había dicho. Y ahora comienza realmente la revelación en Sinai. Vayedaber Elokim et kol hadvarim ha'ele leimor. Dios habló con estos enunciados para decir. Vayedaber Elokim, la palabra, el nombre que se usa acá es Elokim. Elokim, a veces dice Hashem, a veces dice Elokim. Aquí usa el nombre de Dios que es Elokim, que eso connota juez. Y de igual modo se declara, no debes maldecir a un juez usando también la palabra Elokim. Entonces, el primer mandamiento es, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Dice Rashi, Asher hotzeiticha, te saqué de la tierra de Mitzrayim. Esto implica que al haberlo sacado de Mitzrayim es motivo suficiente para que sean sometidos a Dios. En otras palabras, Hashem está diciendo, yo los saqué de la tierra de Egipto, pero los saqué de ser esclavos y servientes al faraón, ahora para servir a Dios. Entonces recuerda esto, porque muchas veces cuando uno es ayudado por otro, rápidamente se lo olvida. Anoji Hashem Elokecha, soy Dios que lo saqué, pero lo saqué con un propósito muy particular. Y ahora hemos llegado aquí al propósito. Según otra explicación, Dios se identificó como el que los había sacado de Mitzrayim, porque en el mar se había revelado como un guerrero poderoso. Y aquí, en la revelación en Sinai, se reveló como un anciano lleno de misericordia. Tal como se declara, y debajo de sus pies había algo que tenía la forma de un ladrillo de zafiro. Esta forma había estado frente a él durante su esclavitud en Mitzrayim, como signo de la empatía divina por el sufrimiento. Entonces, Hashem quería decir que yo soy el mismo Dios. De ahí a veces Dios aparece a nosotros de distintas formas, pero que no se confundan, es un solo Dios. Depende el evento y depende el momento, es la forma en que Él se revela ante nosotros. Pero hay un solo Dios, y esto es realmente la creencia que tenemos que recordar, que hay un solo Dios. Que en la vida vemos muchas cosas, mucha pluralidad, pero tenemos que recordar, hay un solo Dios que está animando a todo esto, y no solamente que lo está animando, sino es algo constante y continuo. O sea, lo predeterminado no es la creación, lo predeterminado es la no creación. Y Dios está llevando a la existencia a todo el mundo y a todos nosotros
en cada instante. Y si lo dejaría de hacer por un instante, dejaría de existir el mundo. Entender la presencia y la vigencia de Hashem en cada momento de nuestras vidas. Y esto no es un castigo o para que alguien se asuste, más bien es para sentir la cercanía y la compasión y el Gesed de Hashem al lado de nosotros. Y no pensar en eso como un evento que ocurrió, que Él creó el mundo, lo sacó de Egipto, eso es algo del pasado. Dice mi Bet Avadim, de caso de esclavos, es decir, de la casa del faraón, de quien ustedes fueron esclavos. Ok. Y entonces dice, Lo yiyeh lecha elokim acherim al panai, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. Explica Rashi, no tendrás. ¿Por qué razón fue mencionado este mandamiento? Pues que la Torah dice en el siguiente versículo, no harás para ti una efigie tallada, de lo cual únicamente infiero que está prohibido hacerla. Pero ¿de dónde aprendo que no se puede guardar una imagen que ya haya sido hecho? Por esto dice, no tendrás. No importa, no es solamente hacerlo, es tenerlo. Elohim acherim, dioses ajenos que no son divinidades en sí mismos, sino que otros lo hicieron dioses sobre ellos. Y no es posible explicar que esta expresión quiere significar otros dioses aparte de mí, ya que eso sería como una afrenta hacia Dios, hablar de otros en términos de Dios. Entonces lo que Rashi explica, Elohim acherim, significa que otros hacen Dios, no otros dioses, porque no existe otros dioses, ni siquiera para negarlo deberíamos usar ese término. Pero otros que lo llaman Dios, al panay, en mi presencia, esto implica que la idolatría está prohibida todo el tiempo que yo exista. Para que no digas a nadie se le ordenó respecto a la idolatría, sino solo a esa generación. Es una forma de decir, mientras que Dios existe, entonces existe esta prohibición, que es obviamente para siempre. Era una forma de decir, bueno, le dijo a ellos en ese momento, pero no aplica a todos. No, es al panay, mientras que estoy, entonces aplica. ¿Qué significa? Que siempre aplica. Lo ta'aseh lecha pesel v'chol tmuna asher b'shamayim imal v'asher ba'aretz mitachat v'asher b'mayim mitachat la'aretz. No harás para ti efigies talladas ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Lo tishtachave lahem velo ta'avdem ki anochi Hashem Elokecha el kana poked avon avot al banim al shileshim val ribeim lesoneai. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Rashi, un Dios celoso, es decir, que tiene celo para castigar y no pasa por alto su atributo de justicia estricta para perdonar el pecado de la idolatría. Todas las expresiones derivadas de esta raíz, la palabra caná, significan lo mismo, ¿ok? Que quiere decir que se apresta su corazón para cobrarse lo que se le debe. Lesoneai, de los que me aborrecen. Dice Rashi, esta expresión debe ser entendida tal como lo traduce el Targum, que Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos cuando éstos aferran en sus manos a las malas obras de sus padres. O sea, si hijos siguen la maldad de sus padres, entonces también pueden traer de atrás, o sea,
los castigos de atrás. Pero por otro lado, Hashem preserva la bondad que el hombre hace a fin de pagar recompensa hasta 2000 generaciones después. Así pues, resulta que aquí vemos que el atributo divino de hacer bien al ser humano es mayor que su atributo de castigar. Porque aquí habló de 2 o 3 generaciones cuando se trata de castigo, y aún así solamente si los hijos siguen los caminos malos de sus padres. Y cuando habla del bien que va a hacer, habla de 2000 generaciones. Entonces imagínate la diferencia. Lo tisa ve'oseh chesed la'alafim lo avai u'lishomrei mitzvotai, pero hago bondad para millares de generaciones a los que me aman y los que guardan mis mandamientos. Dice, lo tisa et shem Hashem elokecha lashav, ki lo yinakeh Hashem et asher yisa et shmo lashav. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano. Dice Rashi, en vano, gratuitamente. ¿Y qué es un juramento en vano? Cuando una persona jura cambiando lo que se sabe es cierto. Por ejemplo, cuando jura que un pilar de piedra es oro. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Dice Rashi, Zachor, recuerda los mandamientos, recuerda del día de Shabbat y guarda Shamor et Yom HaShabbat, si fueron dichos en un solo enunciado. Y de igual modo vemos otros casos similares en los que profanen el Shabbat de cierto morirán, y fue dicho junto con en el día de Shabbat 2 corderos. Y lo mismo cuando la Torah dice no vestirás shatnez, que no puedes usar shatnez, que es lana y lino juntos, que fue dicho con harás para ti tzitzit. En otras palabras, aquí hay un concepto interesante que la verdad es que hoy en día quizás se puede entender un poquito mejor. Hashem dice una cosa a veces y 2 enunciados y salen de un mismo dicho, cosa que el hombre no puede hacer. Por eso en la Torah, este precepto de Shabbat, aquí en Parashat Yitro sale Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Recuerda, pero en el libro de Dvarim, Vaet Hanan, ahí sale Shamor et Yom HaShabbat. ¿Cómo puede ser si es guarda el Shabbat? ¿Cómo puede ser si es un solo precepto? Y la respuesta Rashi acaba de dar. Hashem dijo una cosa y salieron 2. El ejemplo que recientemente, vimos hace unos años, salió una grabación de que lo puedes poner y algunas personas escuchan una palabra y otras personas escuchan otra palabra. Laurel y Yanni, algo así, que salió, que increíble, es una sola grabación. Obviamente no es el mismo concepto, pero cuando yo vi esto, yo dije, wow, imagínate, aquí hay un buen ejemplo de cómo de un solo audio, ¿no?, puede salir 2 ideas. Y Hashem también trajo varios ejemplos donde ese es el caso. ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? ¿Por qué no decir 2 cosas? Bueno, esto lo dejamos por otro momento, pero hay un motivo para esto. Sheshet yamim ta'avod v'asita kol melachtecha. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Dice v'asita kol melachtecha. Esto implica que cuando llega Shabbat te deberá parecer como si toda tu labor estuviera hecho, para que no pienses en tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene en la mente continuamente que tengo que hacer algo, que eso es una enfermedad que todos tenemos,
que no permite a la persona ni siquiera, o sea, disfrutar o estar presente en ningún momento, porque siempre cuando estás haciendo algo, estás pensando en lo que tienes que hacer. Cuando llega Shabbat, Hashem dice que tenemos que estar como si todo lo que teníamos que hacer ya fue hecho. En otras palabras, no es solamente una cuestión de dejar de trabajar, pero que la mente siga ansiosa acerca de todo lo que tienes que hacer. Tienes que buscar la forma de considerarlo como ya todo está hecho. Y si uno piensa así, Dios te va a ayudar que de verdad esté todo hecho. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, pero el séptimo día es Shabbat para Dios. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. Ni tú, ni tu hija. Pregunta Rashi, ¿esto se refiere a niños pequeños o quizás no, sino solamente a adultos? Para demostrar que no es así, podrías decir que a los hijos adultos ya se le ha ordenado guardar Shabbat. Por tanto, esta frase únicamente viene para advertir a los adultos que se encarguen de los pequeños que también abstengan de labores. No es permitido, digamos, que los niños hagan lo que quieran, ¿no? Ellos también tienen que cuidar el Shabbat. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך Hashem et yom ha-Shabbat vayikadeshehu. Porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Por eso Dios bendijo el día de Shabbat y lo consagró. Dice Rashi, descansó en el 7º día. Dios hizo que acerca de él se escribiera el descanso como si realmente fuera posible que se cansara, con el propósito de enseñarle al ser humano cuya labor la realiza con afán y esfuerzo, que seguro tiene que descansar en Shabbat. En otras palabras, Rashi está mencionando uno de los temas cuando se habla de descanso. ¿Acaso Dios necesita descanso? Dios se cansa al hacer el mundo. Dios es el Todopoderoso. Él creó el descanso y Él creó el cansancio. Él no está limitado por eso, pero dice que Hashem quiso que se ponga así para que la persona diga, si Hashem, que no necesita el descanso, descansó en el 7º día, ¿cuánto y más el hombre que sí se esfuerza y se cansa, seguro que tiene que descansar en este día de Shabbat? Kabed et avicha ve'et imecha leman ya'arichun yamecha al adama asher Hashem Elokecha noten lach. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra en que el Eterno tu Dios te conceda. Dice Rashi, leman ya'arichun, para que se prolonguen tus días. Esto implica, si honras a tus padres, tus días se prolongarán. Pero si no lo haces, se acortarán. Es posible inferir este concepto de esta frase porque las palabras de la Torah son interpretadas como si se trata de algo como abreviado, que necesita ser ampliado y elucidado. Por esta razón, de un enunciado de carácter positivo, se puede inferir algo negativo, aunque la Torah no dijo lo negativo acá. Y es interesante, es una de las pocas leyes en la Torah donde su recompensa está mencionado junto con la mitzvah. Normalmente no dice cuál es la recompensa ni cuál es el castigo muchas veces. Aquí dice que honrar a los padres trae vida larga.
Lo tirtzach, no asesinarás. Lo tinaf, no cometerás adulterio. Lo tignov, no robarás. Y Rashi va a explicar que es realmente secuestrar aquí. No se puede robar tampoco, obviamente, pero eso es en otro sitio. Lo ta'aneh b'riacha et shaker, no expresarás falso testimonio contra tu compañero. Lo tachmod bet reacha, no codiciarás la casa de tu prójimo. Lo tachmod eshet reacha, no puedes codiciar a la mujer de tu prójimo. Ve'avdo, ve'amato, ve'shoro, ve'chamoro, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno. Vechol asher lerecha, ni nada que sea de tu prójimo. Y bueno, aquí Rashi menciona, como dijimos, no robarás. Este versículo habla acerca de quien roba, es decir, secuestra a otras personas. Por su parte, la frase no robarán habla acerca de quien roba dinero o quizás no. Entonces, por eso Rashi dice que no robarás. Aquí está hablando de algo mucho más grave que robar algo material, porque estamos hablando aquí de cosas que tienen hasta la pena de muerte, y eso no es el caso de robar un objeto, pero robar una persona, eso, digamos, es lo que los 10 mandamientos está refiriendo cuando dice lo tignov. Solo un último comentario que mencionamos anoche, que la forma de no codiciar es recordando estas últimas palabras, vechol asher lerecha, que todo es de tu amigo. Cuando vas a codiciar algo de tu amigo, recuerda todo lo que es tu amigo, que tiene tu amigo. No solamente te fijes en la única cosa que te llama la atención. Porque cada persona tiene su pécale, su paquete, y tiene esta cosa que te llama la atención, pero también tiene otras cosas. Cuando entiendes esto, vas a codiciar menos. Con esto terminamos el relato.